Hola, el día de hoy vamos a tratar el tema del deber de denunciar cesación de pagos, con el objetivo de explicarle a personas que no son profesionales en el ámbito del derecho. Para esto vamos a hacer referencia a la ley 1116 del 2006, la cual se divide en dos partes. Primero, la reorganización empresarial y segundo, la liquidación judicial, como explicaremos a continuación. ¿Usted qué entiende por cesación de pagos? Pues la cesación de pagos es cuando una compañía deja de pagar sus obligaciones tanto a proveedores como a empleados. Bueno, la cesación de pagos en el ámbito comercial es la situación en la cual se encuentra un empresario o un comerciante y es cuando ellos son incapaces de cumplir con sus obligaciones financieras, o sea, con sus compromisos de pago a medida que estos se van venciendo. Y esto se puede dar por falta de liquidez o falta de recursos financieros y pues al fin y al cabo no le pueden pagar a sus acreedores lo que les deben. Entonces imagínate que tú eres dueño de una tienda o de un restaurante y todo iba muy bien, estaba funcionando. Hasta que te empezaron a llegar la factura de la luz, la factura del préstamo que pediste para arrendar el local y llega el momento de pagar la nómina. Y te das cuenta que no tienes el dinero suficiente en la caja para pagarle a tus acreedores. Entonces aquí estás incurriendo en una cesación de pago. Si un comerciante o empresa no puede pagar sus deudas a medida que se hacen exigibles, ¿qué es lo que debe hacer? Se debe notificar a la Superintendencia de Sociedades que la empresa se encuentra en insolvencia económica para que esta entidad haga los trámites correspondientes. Bueno, si un comerciante no puede pagar sus deudas a medida que éstas van siendo exigibles, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, el comerciante lo que debe hacer es denunciar la cesación de pagos. ¿Qué implica esto? Implica notificar a la Superintendencia de Sociedades que el comerciante o la empresa no es capaz de pagar sus deudas oportunamente. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve para que principalmente la Superintendencia de Sociedades realice un proceso de reorganización de deudas para que la empresa pueda seguir funcionando, o de no poder ser así, de no poder realizarse este proceso de reorganización, se proceda a una liquidación adecuada y oportuna. ¿Sabe usted cuándo una empresa estará en cesación de pagos? Bueno, creo que una empresa está en cesación de pagos cuando es insolvente y no tiene la capacidad de cubrir todas sus acreencias, pero en sí desconozco la normatividad o la legislación vigente respecto a este tema. Para su conocimiento, la ley 1116 del 2006 tipifica según su artículo 9 cuando un deudor o una empresa entrará a cesación de pagos. Primero, porque incumpla por más de 90 días dos o más de sus obligaciones a favor de dos o más de sus acreedores contraídos por su actividad, o dos demandas de ejecución presentadas por dos o más de sus acreedores. Como segundo, la incapacidad de pago inminente que se da por circunstancias del mercado o circunstancias internas dentro de la empresa que afectan gravemente el cumplimiento de sus obligaciones con un vencimiento igual o inferior a un año. Para usted, ¿cuál es la diferencia entre cesación de pagos e insolvencia? Que la cesación de pagos es cuando no tienes activos suficientes para pagar los pasivos que tienes, mientras que la insolvencia es cuando no tienes efectivo. ¿Cuál es la diferencia entre cesación de pagos e insolvencia? Como ya expliqué, la cesación de pagos es que en un momento determinado no tengo la liquidez suficiente para pagar mis deudas, pero pues me puedo recuperar de eso. En cambio, la insolvencia es una situación en donde de manera prolongada no puedo pagar mis deudas y mis pasivos son mayores que mis activos. Por ejemplo, tengo una deuda de 50.000 y yo tengo un carro, una casa, una finca que suman 35.000. Por más de que venda mis activos, no puedo pagar mis deudas. Y pues la insolvencia es una consecuencia de una cesación de pagos no bien manejada. ¿Cuál crees que es la finalidad del deber de denunciar la cesación de pagos? Es un deber social y moral como empresario para poder liquidar primero mi empresa y luego poder responder, ¿sí?, a todas las personas que quedan comprometidas con la empresa. Creo que es importante primero denunciarlo y la finalidad es que empiece el proceso para poder tener los medios de cómo responderle a estas personas que le adeudan. La finalidad o el propósito de denunciar la cesación de pagos,
Bueno, la finalidad o el propósito de esto es proteger el crédito de los acreedores y no solo eso, sino preservar y conservar la empresa, entendiendo que esta es una unidad económica fundamental en el ordenamiento jurídico y no solo eso, sino que también genera empleos en el país. Por tanto, se busca que a través de procesos de reorganización las empresas viables puedan seguir operando a largo plazo. Y no solo eso, sino que como dije anteriormente, también puedan pagar sus deudas oportunamente para garantizar el crédito de cada acreedor. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias legales para una empresa por cesación de pagos? Bueno, creo yo que las consecuencias legales para una empresa, creo que todo pueden ser las demandas por parte de sus empleados y por parte de sus acreedores para que sea restituido sus derechos y recuperar el dinero invertido y todos los derechos que tienen en cuanto a haberes, en cuanto a deudas, a recuperar la inversión. Dentro de las consecuencias legales, en la Ley 1116 del año 2006, en su artículo 83, se consagra la inhabilidad de ejercer actos de comercio por 10 años, tanto para administradores como para socios, por las siguientes conductas: por construir o utilizar una empresa con el fin de defraudar a sus acreedores, por llevar a la empresa a un estado inmediato de fraude que lleva a la crisis económica de esta, por destruir total o parcialmente los bienes de una empresa que hacen parte de su patrimonio, por malversar los bienes que conduzcan a la liquidación judicial de esta, por incumplir sin justa causa los acuerdos de reorganizacionales que tenga la empresa, por el ocultamiento total de los bienes, ya sea parcial o totalmente de estos, por simular deudas, por excluir acreencias que hacen parte de la relación de acreedores y por último, por incluir obligaciones inexistentes. ¿Ante qué autoridad cree usted que se debe denunciar la cesación de pagos? Bueno, la cesación de pagos, si es a nivel de empleado, ante el Ministerio de Trabajo, y si es a nivel comercial, un contrato o una venta de algún bien o servicio, ante la SIC o ante la Cámara de Comercio, para proceder a un litigio para que esa plata sea recuperada. La solicitud la puede realizar o el deudor o uno de los acreedores ante la superintendencia competente y debe adjuntar información como los últimos 5 estados financieros, la lista de acreedores, la lista de activos y pasivos. Una vez radicada la solicitud, la superintendencia procede a analizar el caso y mirar si cumple con los requisitos para aprobar la empresa. Cuando se aprueba la empresa, los acreedores no pueden exigir el pago de sus deudas inmediatamente. Posteriormente, la superintendencia procede a designar un promotor, que es una persona que los va a ayudar a elaborar y a negociar el plan de reorganización con los acreedores. En este se van a estipular 4 meses de negociación y se va a buscar renegociar los pasivos, es decir, el saldo de la deuda, las tasas, los plazos. También se van a vender los activos que no son esenciales para generar liquidez y se va a realizar un proceso de reorganización estructural. Una vez establecido el plan, se procede a presentárselo a los acreedores, se somete a votación y se necesita el 75% de la aprobación de los acreedores, así como el aval de la superintendencia. Cuando se aprueba el plan, se procede a implementarlo y se hace bajo la supervisión de la superintendencia y del promotor para que se vigile que se está cumpliendo a cabalidad lo establecido en el plan, y si se cumple todo lo que está establecido en el plan, se cierra el proceso y la empresa puede seguir operando normalmente, y si no se cumple, la empresa procede a un proceso de liquidación. ¿Crees que una empresa que se declara insolvente y entra en procesos de reorganización puede prevenir situaciones peores como la de la quiebra? Sí, yo creo que sí, por el hecho de que muchas veces las empresas son las que realmente mantienen la economía en el país. Entonces, tener estas oportunidades en donde puedan reorganizarse y ver qué está pasando dentro para poder que todo funcione y realmente fluya, puede generar que realmente haya un cambio y la empresa no quede, como me preguntas, en quiebra.
¿Denunciar la cesación de pagos ayuda a prevenir situaciones de insolvencia más graves? Realmente sí. Sin embargo, para que esto ocurra es necesario que el comerciante o empresario denuncien oportunamente, pues la detección temprana de estos problemas financieros ayuda a que a través de acuerdos de reorganización la empresa pueda mejorar sus relaciones comerciales y financieras. Y el hecho de no hacerlo oportunamente o hacerlo ya cuando el problema de insolvencia es más grave, nos lleva a situaciones en las que los acuerdos de reorganización pueden no ser eficaces o se puede proceder a una liquidación judicial inmediata en algunos casos. Por tanto, es necesario que si eres empresario o eres comerciante y estás pasando por una situación grave en la que no puedes pagar tus deudas, manifiestes oportunamente a la Superintendencia de Sociedades tu caso. Para abordar el tema de cesación de pagos es necesario hablar primero de la Ley 1116 de 2006, la cual establece el régimen de insolvencia comercial, que tiene como objetivo ayudar a las empresas que tienen problemas o que afrontan problemas financieros a recuperarse a través de acuerdos de organización o de no ser posible realizar una liquidación de manera adecuada y organizada para proteger los derechos de los acreedores sobre sus créditos. La reorganización propuesta por la ley se hace para tratar de ayudar y de recuperar a esas empresas que se encuentran en situaciones económicamente graves, con cesación de pagos o incapacidad de pago inminente, pero que si se toman ciertas medidas y se realizan ciertos ajustes, puede ser viable que sigan operando en el mercado, y esto se hace con el objetivo de evitar la liquidación de la empresa. Este proceso de reorganización se compone de 7 pasos. La solicitud la puede realizar o el deudor o uno de los acreedores ante la superintendencia competente y debe adjuntar información como los últimos 5 estados financieros, la lista de acreedores, la lista de activos y pasivos. Una vez radicada la solicitud, la superintendencia procede a analizar el caso y mirar si cumple con los requisitos para aprobar la empresa. Cuando se aprueba la empresa, los acreedores no pueden exigir el pago de sus deudas inmediatamente. Posteriormente, la superintendencia procede a designar un promotor, que es una persona que los va a ayudar a elaborar y a negociar el plan de reorganización con los acreedores. En este se van a estipular 4 meses de negociación y se va a buscar renegociar los pasivos, es decir, el saldo de la deuda, las tasas, los plazos. También se van a vender los activos que no son esenciales para generar liquidez y se va a realizar un proceso de reorganización estructural. Una vez establecido el plan, se procede a presentárselo a los acreedores, se somete a votación y se necesita el 75% de la aprobación de los acreedores, así como el aval de la superintendencia. Otra de las medidas que establece la Ley 1116 de 2006 es la liquidación judicial, que como su nombre lo indica, pretende liquidar el patrimonio del deudor de manera organizada para que los bienes sean aprovechados al máximo en el pago de sus obligaciones, es decir, satisfaciendo los créditos de los acreedores. Ahora, para que proceda la liquidación es necesario que haya una cesación de pagos, como ya sabemos. Sin embargo, si ya estábamos en un acuerdo de reorganización, para que haya una liquidación judicial se requiere específicamente que haya un incumplimiento del acuerdo de reorganización por parte del deudor. Ahora, esto no significa que la liquidación únicamente proceda en este caso, pues la liquidación puede proceder inmediatamente sin la necesidad de que previo a ella haya un acuerdo de reorganización en varios casos. Uno de ellos es cuando el deudor simplemente lo solicita. En este caso, el comerciante o el empresario solicita la liquidación inmediata. El segundo caso es cuando el 50% de los acreedores o más del 50% de los acreedores y el deudor conjuntamente lo solicitan. El tercer caso es cuando la Superintendencia de Sociedades, es decir, la autoridad, solicita esta liquidación judicial de manera inmediata. Y el cuarto caso es cuando el deudor deja de incumplir incumple sus obligaciones pensionales, ya sean de impuestos o hacia los trabajadores,
por más de 3 meses. En este caso procedería la liquidación judicial. Y el último caso que es importante conocer es cuando el deudor abandona sus negocios, porque si abandona sus negocios ya se entiende que procede la liquidación judicial inmediata conforme a esta ley. Lo anteriormente expuesto y por último, en el proceso de liquidación del patrimonio del deudor se atienden los principios de universalización e igualdad de acreedores, donde se entra a aplicar la prelación de los diferentes créditos consagrados dentro del Código Civil. Esperamos que este video haya sido de su agrado. Gracias.